cuando tenemos hambre comemos cualquier cosa que nos pongan adelante, ¿no? Y bueno, yo estaba mirando la cultura oriental, en China, Corea, a donde fritan las cucarachas, los escorpiones, hacen perro al horno y venden los pedazos, ¿no es cierto?, los trozos de perro cocinado al horno, serpientes, bueno, toda esa clase de bichos. Y hay que tener mucha hambre. Gusanos, miraba los gusanos, los rocían con limón vivos, ponen un poco de condimento y se los comen vivos. Esos gusanos blancos que se encuentran en las maderas viejas. Y es un manjar, ¿no?, para ellos. Pero yo tendría que estar muy hambriento para poder comer ese menú, ¿no?, para gustar ese menú. Así que tenemos también que tener cierto paladar, ¿no?, para escoger, ¿no?, qué comer. Teníamos que estar muy desesperados. Yo no digo quizás con la desesperación de hambre en la cordillera, aquellos deportistas que cayó el avión llegaron a comerse unos a otros, ¿no?, a comer los cadáveres de sus compañeros. Así que con mucha hambre yo creo que, bueno, no hay elección. Pero mientras podemos elegir, hay cierta comida que nunca comeríamos, ¿no? Bien, vamos a la palabra del Señor en esta noche. Quiero hablar un poquito sobre, bueno, decía paladar, es una manera de decir, el paladar selecciona, nos da el sentido del gusto, el olfato también colabora cuando tenemos que comer o beber, y bueno, y tenemos esa capacidad de saber, ¿no?, de lo que estamos consumiendo, el sabor de lo que estamos consumiendo, y si lo va a soportar el estómago o directamente no pasa la prueba. Quiero hablar un poquito también sobre el discernimiento, saber dónde está Dios, ¿no? Y para eso le quiero llevar a unos pasajes en Primera de Reyes, en el capítulo 19, pasaje muy conocido, pero creo que es necesario en el tiempo que vivimos discernir que Dios no está en todas partes, ¿no? Aunque es casi una contradicción, porque Dios es omnipresente, y omnipresente quiere decir que está presente en todo lugar, pero me refiero al agrado de Dios, a la presencia de Dios, al Espíritu de Dios, acompañar, ¿no?, a su siervo, acompañar a los que se reúnen en su nombre. Me refiero a esa presencia, no a la omnipresencia de Dios, porque es cierto, Dios está en todas partes, es uno de sus atributos, pero su agrado no está en todas partes. A eso voy, ¿no?, a enfocarme, que no está el Señor en todos los lugares donde se invoca su nombre, donde se dice hablar de Dios o reunirse en el nombre de Dios. No está en todas partes, ¿no? Y esto lo demuestra el Señor, se lo quiere demostrar a Elías. En Primera de Reyes, capítulo 19, Elías estaba pasando un cuadro tremendo de depresión, de temor, porque la reina Jezabel había decretado su captura, quería cortar su cabeza, quería colocar su cabeza en un palo, y dio la orden a sus ejércitos, a sus soldados, que buscaran a Elías y lo trajeran de cualquier manera detenido para ejecutarlo, porque él había enfrentado al culto de la reina, ¿no? La reina era Jezabel,
el rey de Israel era, ¿no es cierto?, el rey Boaz, ¿no? ¿Cómo era? El rey Achab, perdón. El rey Achab reinaba Israel y su esposa era la reina Jezabel. Y había un culto oficial que se había instalado en Israel, que era el culto de Baal. Y había muchos profetas mantenidos como religión oficial, sostenido por el gobierno. Y bueno, Elías desafía ese falso culto y lleva al pueblo a tomar una decisión. Todos conocemos el desafío que hace allá en el Monte Carmelo, cuando dice: si Jehová es Dios, y en pos de él, y si es Baal, servirle, ¿no? Pero no pueden claudicar en dos pensamientos. No pueden un día servir a Jehová y otro día servir a la idolatría, ¿no? Decídanse. Y bueno, todos conocen la historia, ¿no? Cuando Dios responde por fuego allá en aquel altar donde se habían colocado los bueyes, y termina la historia a donde Elías aniquila 400 profetas falsos, ¿no? 400 profetas de Baal. Los termina degollando, y allí es donde la reina Jezabel decreta la captura, y Elías comienza a escapar por su vida. Sabemos que en un momento hasta quiere morirse de la depresión, del temor que tenía, ¿no? Porque para él estaba todo perdido, no había nadie fiel a Dios, todos se habían inclinado a la idolatría. Él lo dice: solo yo he quedado, todos tus profetas te han abandonado, tus altares están derribados, solo yo he quedado y aún así me persiguen para quitarme la vida, ¿no? No era real. Dios le va a revelar que había 7,000 todavía que eran fieles en Israel, que no habían doblado sus rodillas a los Baales, ni los habían besado, ¿no? Me he guardado 7,000 en Israel. Elías no sabía dónde estaba, pero Dios sí sabía que había un remanente que no había claudicado, que no había abandonado la fe. Pero a la vista de Elías, él sentía que estaba solo, que no había nadie que sirviera al Señor. En esa situación, en esa depresión que agarra, él pide la muerte. Bueno, en vez de Dios matarlo, ¿no?, lo alimenta y le dice que todavía tiene un largo camino por delante, ¿no? Y lo envía. Cruza el desierto, termina metiéndose dentro de una cueva, ¿no? Y Dios le había dicho que fuera en ese lugar, en ese monte, que hablaría con él. Pero él termina dentro de una cueva. En verdad estaba bien asustado y bien atemorizado, ¿no? Ahora Dios va a hablar con él. Entonces Dios le dice así en el capítulo 19, Primera de Reyes, verso 11. Y le dice Dios: sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová. ¿No? Dios va a hablar con él. Dios le va a levantar de angustia, esa depresión que leía el hermano Pablo, ¿no? Que le fue dicho a Job, ¿no? Que Dios iba a poner fin a su aflicción. Bueno, Dios iba a hablar con Elías, le iba a poner fin también a su aflicción. Y le dice: tiene que salir de la cueva, ponerte delante del Señor. Y ahora va a haber una serie de manifestaciones que van a ocurrir en ese lugar. Dice aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Mas Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, se paró a la puerta de la cueva, y aquí llegó una voz a él diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Amén. Gloria al nombre del Señor, ¿no?
Yo le admiro que a pesar de la depresión, del temor que inundaba la vida de Elías, la turbación que tenía Elías, no había perdido el discernimiento, ¿no? ¿Cómo pudo discernir Elías? En todas esas manifestaciones que ocurrieron, no estaba Dios, ¿no? ¿Cómo operó en él ese discernimiento? Aún en la condición que él estaba, vuelvo a decir, de angustia, de temor, ¿no? Esto me llevaba a meditar cuando compartía Hermano Pánfilo, que decía: Dios no me abandonó, Dios no quitó su espíritu de mí a pesar de mis errores, ¿no? Y esto pasó con Elías. Dios no, dice que Dios no, aunque nosotros seamos infieles, Dios no puede negarse a sí mismo, Él permanece fiel. Y Él permaneció fiel con Elías, porque no le dejó sin discernimiento, no le dejó ciego, no perdió el Espíritu de Dios que habitaba en el profeta. Esto siguió con él, a pesar que él sentía que estaba abandonado, que no valía la pena, que quería morirse, todos los sentimientos que pasaron por la vida de él, ¿no? Pero Dios no se apartó de él, porque dice que en estas manifestaciones, adentro, afuera de la cueva, no estaba Dios, pero dice Dios pasaba por ahí. Hay muchos lugares donde Dios pasa, pero no está, ¿no? Cierto, Dios pasó por ahí, pero Dios no estaba en esas manifestaciones. ¿Qué hubiera ocurrido si Elías se hubiera movido por los sentimientos, se hubiera movido por la vista, por lo que estaba viendo, por lo que estaba escuchando? Si se hubiera movido emocionalmente, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Quizás hubiera terminado la carrera de él, quizás Dios no le hubiera encomendado lo que le iba a encomendar, porque Dios le va a encomendar allí todavía un trabajo que él tenía que hacer. Pensaba que estaba terminado, pensaba que su carrera ya no tenía más sentido, pero Dios le va a levantar todavía y le va a encomendar ungir a Eliseo como profeta en lugar de él, y tenía que ungir todavía 2 reyes. Miren la tarea que Dios le estaba encomendando. No vas a ungir a fulano y a fulano para reinos, para reyes, y a Eliseo que va a ser profeta en lugar de ti. Es decir, tenía todavía que formar un discípulo, dejar un discípulo antes de que terminara su carrera, ¿no? Pero vuelvo a decir, ¿no? Cómo Elías pudo entender. Primero dice que sopla un viento que rompía los montes y quebraba las peñas, no sé, un huracán seguramente, ¿no? Allí afuera, en ese lugar, para quebrar las rocas, para romper los montes, tenía que ser un viento muy fuerte, pero dice Dios no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto y tras el terremoto un fuego. Dios no estaba en ninguno de esas manifestaciones. Gloria al nombre del Señor. Y Elías no se movió. Elías estaba escuchando, viendo, pero entendiendo que Dios no estaba ahí, ¿no? Ese discernimiento necesitamos todos los hijos de Dios, porque muchas veces nos guiamos por las emociones, muchas veces nos guiamos por la vista, y tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios y la palabra del Señor. No tenemos que ser guiados por las emociones nos engañan, las emociones no son confiables, ¿no? Las emociones varían como varía el clima, ¿no? De repente hay un frío tremendo, después viene una lluvia, después viene un calor terrible, ¿no? Porque así como el clima son las emociones. No, depende de nuestra salud, depende de nuestro hígado, depende de nuestro bolsillo. Alguno cobra y está bien feliz cuando tiene plata en el bolsillo, ¿no? Y otro cuando no tiene plata está bien triste y bien deprimido, ¿no? Las emociones dependen de muchas cosas, depende de cómo comemos, cómo dormimos, depende incluso del clima, ¿no? Un día gris nos va a entristecer y un día
de sol brillante nos va a alegrar, ¿no? Porque así son las emociones, no son confiables. Pero Elías no se iba a guiar por las emociones, ¿no? Él iba a estar mirando lo que ocurría. Dice, un viento tremendo sopló, y usted sabe que hay vientos que son de Dios y hay vientos que son del diablo, ¿no? Usted sabe que allá hablaba de Job, el hermano Pablo, ¿no? Y dice que allá Job, cuando el diablo pide por él, trae un viento del lado del desierto que tumba la casa de Job y aplasta a todos sus hijos. Sus hijos estaban reunidos haciendo una celebración, haciendo una comida, y vino un viento diabólico que tumbó la casa y murieron todos los hijos de este varón, ¿no? Hay vientos diabólicos, vientos que no son de Dios, pero también hay vientos de bendición. Cuando Israel pidió carne para comer, cansado del maná, dice que un viento trajo unas bandadas de codornices, que el pueblo, dice que el que menos juntó 10 montones de codornices, ¿no? Las trajo del desierto, vinieron y dice que volaban 1 metro de altura. Todo el pueblo tuvo carne, ¿no? Hay vientos de bendición, como el viento que sopló el día de Pentecostés, cuando los 120 estaban esperando la promesa del Señor, el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Dice que sopló en aquella casa, en aquel aposento, un viento recio, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Hay vientos de bendición, pero hay vientos también diabólicos. Por eso que era importante saber si Dios estaba en el viento, ¿no? Si Dios no estaba en el viento, no tenía que moverse. Y hay mucho movimiento parece que está Dios, ¿no? Parece que son de Dios. Y muchas veces entramos en confusión porque nos movemos emocionalmente y no por la palabra. No, tiene que tener la seguridad que Dios está en el asunto. No se guíe por ruido, no se guíe por lo extraordinario. Allí, ¿no es cierto?, Elías podía decir, no, qué cosa grandiosa, no, un viento que se tumba los árboles, que hace rodar las piedras de la montaña. No, pero dice, Dios no estaba en el viento. No, gloria al nombre del Señor. Tras el viento, no, ese viento que no estaba Dios, viene un terremoto. Y sabe que también los terremotos, hay terremotos de Dios y hay terremotos diabólicos, ¿no? Terremoto, dice que vino un terremoto, tampoco estaba Dios en el terremoto, ¿no? El terremoto es lo que sacude en la tierra, lo que abre grietas, lo que tumba edificios. Hay terremotos que cuando vienen en un lugar dejan la desolación, dejan muertos, dejan desaparecidos, se derrumban las casas, se abren las calles. Hay terremotos, ¿no?, que son una desgracia para las naciones que lo sufren. No, gloria al nombre del Señor. Pero hay terremotos de Dios. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel de más adentro, encadenados, orando a Dios y cantando a medianoche, dice que Dios mandó un terremoto que abrió las prisiones, cortó las cadenas y quedaron todos en libertad, ¿no? Esa noche iban a estar teniendo una cena en la casa del carcelero. El carcelero se iba a convertir, iban a hacer un bautismo, un grande culto, porque Dios manda un terremoto a sacudir las prisiones. El terremoto de Dios abre las cárceles, abre las prisiones, rompe las cadenas. Esos son los terremotos donde está Dios, ¿no? El terremoto que libera, gloria al Señor. Pablo y Silas quedaron libres porque Dios hizo temblar los cimientos de la cárcel, los muros se partieron, las rejas se abrieron, las cadenas cayeron y Pablo y Silas estaban teniendo un grande culto esa misma noche. Gloria al nombre del Señor. Hay terremotos diabólicos, cuando se sacude nuestra familia, cuando se sacude nuestra salud, cuando se sacude nuestra economía, ¿no? ¿Quién no ha pasado por un terremoto familiar? No, gloria al nombre del Señor, ¿no?
De repente todo empieza a tambalear. No hay nada que parece que permanezca firme, ¿no? Todo empieza a moverse. No sabemos a dónde apoyarnos. Yo tenía un hermano que gané para el Señor. Después se convirtió en pastor y fundó su propio ministerio. Era chileno. Y él contaba, él le pasó de estar en algunos terremotos en Chile. Hermano Cáceres, hermano Ernesto, con su esposa Rosa, ¿no? Ellos hasta ahora andan por ahí, ya son personas muy grandes, pero ellos estuvieron en varios terremotos en Chile. Y él contaba cómo eran los terremotos en aquel país, ¿no? Dice que los edificios están preparados para antisísmicos y tienen rodillos en las bases. Entonces dice que estos edificios llegan a oscilar hasta 1 metro para cada lado, ¿no? Y la gente que está adentro dice que va de una pared del edificio hasta la otra pared. Cuando los terremotos sacuden estos edificios no vienen abajo porque son antisísmicos, pero dice que llegan a oscilar 1 metro para cada lado, ¿no? Y que es tremendo. La gente cuando ocurre en la madrugada, dice que la gente sale casi desnuda a la calle corriendo en paños menores, se tiran en el piso, levantan las manos, todo el mundo clamando y diciendo, Dios mío, ayúdanos, ¿no? Porque el asfalto se abre, los autos caen en esas grietas, la gente cae en esas grietas, son grietas que a veces se cierran después que se tragan a las personas y a los vehículos. Dice que es terrible, las casas que no están preparadas se parten y vienen abajo como si fueran de arena. Dice que es una cosa terrible. No hay persona incrédula cuando ocurren estas catástrofes. Todo el mundo clama a Dios. Dice que salen, vuelvo a decir, como están en paños menores, salen a la calle corriendo, desesperados, de madrugada. Dice que cuando vienen estos terremotos, la noche anterior, todo lo que es el reino animal, los pájaros empiezan a volar de noche. El pájaro no vuela de noche, pero dice que se ven las bandadas de pájaros que empiezan a irse del lugar. Si tienen gallinero, las gallinas se quedan locas. Si tienen perros, los perros aullan. Las vacas, los caballos, dice que se quedan locos, atropellan las alambradas. Aunque todavía la tierra no se sacuda, ¿no? Dice que los animales perciben que esto está viniendo y se quedan locos, ¿no? Dice que es una cosa de terror, ¿no? Ya desde la noche anterior. Y cuando empieza a sacudirse la tierra, los muebles se caen, la gente se cae de un lado para otro, dice que es una cosa terrorífica, ¿no? Este es el terremoto de la naturaleza. Pero hay un terremoto manejado por la mano de Dios que viene a sacudir las prisiones, viene a romper las cadenas, viene a abrir las cárceles de los que están cautivos. Muchos de nosotros vinimos al Señor por medio de un terremoto, ¿no? Yo vine al Señor por un terremoto. Cuando mi madre se enfermó de cáncer y los médicos le dieron unos meses de vida, ¿no? Esto sacudió la familia, esto sacudió todo lo que conocíamos, ¿no? Y entró la desesperación, porque uno de los miembros de la familia está con un pronóstico de muerte, ¿no? Esto nos llevó a buscar de Dios, me llevó a mí a buscar de Dios y yo fui el canal para llevar a mi madre en una campaña donde oraron por ella y se sanó del cáncer, ¿no? Vivió hasta los 87 años, ¿no? Esto ocurrió cuando ella tenía 40 y pocos años. Gloria al nombre del Señor. Así que muchos hemos venido al Señor por esos terremotos de Dios. Terremotos de Dios nos traen al Señor, nos libertan, abren las prisiones. A veces venimos con un hogar quebrado, a veces venimos con un matrimonio fracasado, a veces venimos por problemas económicos o problemas de salud. Son los terremotos que Dios permite
para que las cadenas caigan y las prisiones se abran y quedemos libres. Gloria al Señor. Bendecidos sean los terremotos de Dios, ¿no? Pero hay un terremoto donde Dios no está. Bendecidos sean los vientos de Dios, que traen bendición para el hombre, para la mujer. Pero hay vientos diabólicos a donde no está Dios. Luego del viento del terremoto dice que aparece un fuego. Dice tras el terremoto un fuego. No sé, se habrán prendido los árboles, fuego, las matas, allí afuera de la cueva, todo ardía, fuego tremendo. Pero tampoco dice Dios no estaba en el fuego. Y sabe que también hay un fuego diabólico, ¿no? El fuego que consume, el fuego que quema, el fuego que destruye, ¿no? Un fuego es una bendición. Cuando ahora volvamos del culto, tengamos en casa alguna estufa, allí un calefactor que funciona con fuego, y ese fuego es una bendición. Y también hay un fuego de bendición cuando usted prenda la cocina, caliente la comida, la cena de esta noche, o prepare algo en esa llama, ese fuego es de bendición, ¿no? Porque sin él no podríamos tener comida caliente, no tendríamos calefacción en nuestros hogares, no tendríamos agua caliente para ducharnos, necesitamos ese fuego de bendición. Pero hay un fuego que destruye. Usted sabe cuando el fuego se descontrola y agarra la reserva de los bosques, de los montes, y se descontrola y no lo pueden apagar, y eso destruye hectáreas de tierra, ¿no? Un fuego que destruye. Y así es en lo mismo en lo espiritual. Hay un fuego de bendición, el fuego que ardía en la zarza, que llamó en el llamado de Moisés. La zarza ardía y no se consumía. El fuego de Dios no consume. El fuego de Dios no destruye. El fuego de Dios purifica. El fuego de Dios limpia. El fuego de Dios templa. Gloria al nombre del Señor. Dice, oh amado, no maravilléis cuando seas examinado por el fuego de la prueba. Es necesario que la fe sea probada como el oro en fuego. ¿No? Hay un fuego que es bendición, porque no consume, ¿no? Había un fuego allá en el horno donde echaron los hebreos, en el libro de Daniel, que dice ni olor a humo tenía su ropa, no, ni aún sus cabellos se quemaron. Y el horno había sido calentado 7 veces. Gloria al nombre del Señor. Pero donde es el fuego de Dios, no te consume. Dice Isaías, aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. No, el fuego diabólico es el que consume, el que destruye, el que funde, el que se descontrola. Pero el fuego de Dios es una bendición, ¿no? Usted sabe que Elías mismo pidió al Señor que respondiera por fuego cuando tuvo el enfrentamiento con los falsos profetas. Señor, responde, manda fuego del cielo. Había puesto el buey en el altar. Y usted sabe bien qué pasó, ¿no? Dios mandó fuego del cielo y consumió el sacrificio, el altar, el holocausto. Gloria al nombre del Señor. Ese fuego de Dios es una bendición. Pero hay un fuego diabólico, hay un fuego que te consume. Gloria al nombre del Señor. Hay un fuego que se descontrola y que no es bendición de ninguna manera. Ese era el fuego que Elías estaba viendo afuera de la caverna, de la cueva. Por eso dice, no se movió, porque Dios no estaba en ese fuego. Gloria al nombre del Señor. Bendito discernimiento, ¿no? Porque en el último tiempo dice que el falso profeta que va a presidir con el anticristo va a hacer descender fuego del cielo, tal manera que va a engañar a los escogidos, si le es posible, ¿no? Es que, mire, si no tener discernimiento. Cuando no hay discernimiento, corremos detrás de cualquier manifestación, ¿no? Mucha gente corriendo detrás de las manifestaciones. Gloria al nombre del Señor, ¿no? Porque
allí, ¿no es cierto?, le soplan y se caen, o porque viene lluvia de polvo de oro, o porque le agarra la chiripioca y se tumba en el suelo, ¿no? Todos esos movimientos, ¿no?, que dice la gente que no tiene discernimiento, ¿no?, se va y se mete y Dios no está ahí. Porque dice Dios no estaba en estas manifestaciones. Dios no estaba en ninguna de estas manifestaciones. Y Elías, a pesar de estar en un momento de turbación y de lucha, él tenía discernimiento de espíritu. El Espíritu de Dios estaba con él. No fue confundido. Él se quedó quieto hasta que escuchó un silbo apacible y delicado. Y cuando escuchó ese silbo, ahí salió de la cueva y Dios habló con él. Ahí estaba Dios. No estaba... a veces pensamos, ¿no es cierto?, que Dios está porque hay ruido, porque se grita, porque se salta, porque se corre, porque se danza, porque la gente se tumba y todo eso atrae las multitudes. No, yo siempre digo, cuando se hacían esas campañas multitudinarias, la gente se iba por multitud, no, pero no era para oír la palabra de Dios, era porque había puesto un sistema de camilleros y la gente, los demonios se manifestaban, se caían, aullaban, gritaban, mujeres, hombres, y allí venían los camilleros, lo agarraban entre 4, uno de cada extremidad, y lo llevaban a la carpa de liberación. Y allá la carpa de liberación cerrada, hermética, nadie podía acercarse y de adentro se escuchaban los alaridos, los gritos, ¿no? Entonces, toda esa estructura atraía a la gente, pero la gente no iba a escuchar la palabra y recibir al Señor, sino iba por esa manifestación. ¿Qué pasaba dentro de la carpa? No, porque de repente cruzaban una mujer gorda entre 4 que iba zapateando, gritando, mostrando todo adentro de la carpa. De repente traían un hombre, de repente traían un joven, de repente traían un chico, ¿no? Y lo metían a la carpa. Entonces había una multitud curiosa para saber qué pasaba dentro de la carpa de liberación. No, los gritos, los alaridos, no se sabía qué pasaba ahí adentro. Algunos querían espiar y estaba la seguridad que lo corría, ¿no? Entonces iban detrás de las manifestaciones, no iban detrás de Dios. Porque Dios no está en esas manifestaciones. Ahí está el enemigo, ¿no? El enemigo hace circo porque el circo atrae, atrapa, despierta interés, curiosidad. La gente, si nosotros empezamos a tener lluvia de oro. Había un chileno que vino para precisamente este hermano que yo le contaba hoy, también chileno, ¿no? Y vino de Chile y pasaba por las bancas y de los dedos largaba polvo de oro. Y la gente quedaba toda brillante, toda dorada, ¿no? Las ropas, la piel. Él distribuía polvo de oro. Y una hermana que congregó con nosotros, hermana Ana, que ahora está en Santiago del Estero, esa hermana fue muy inteligente porque estaba en esas reuniones atractivas y fantásticas, y sabe, toda la gente, era una explosión, porque si yo empiezo a hacer esto, la gente queda loca, ¿no? Mire lo que está pasando, qué milagro, que se está materializando el oro. Y esta mujer juntó bastante en una bolsita y llevó a un pariente que era joyero, allí en Pablo Podestá, y le llevó el oro y le dijo, examíname este oro. Y el joyero estuvo 2 o 3 días y luego le dio el resultado. Dice, mira, esto es brillantina de la que venden para los chicos del colegio, ¿no? Nada que ver con oro. Y la brillantina es de terror, pegajosa, ¿no? Más le limpia, más se pega. Entonces estaba toda la iglesia dorada, todas las ropas doradas, toda
los autos dorados, porque lleva eso adentro del auto, al tapizado y queda todo, ¿no? Había uno que no quería lavar el auto porque estaba con oro del cielo, todo dorado, ¿no? Dijo, no lo voy a lavar porque está todo bendecido, rodeado de oro. Si esto fuera cierto, imagínense, juntamos allí 1 kilo, 2 kilos y nos quedamos con un montón de plata en la tesorería de la iglesia, ¿no? Si esto fuera cierto, no dejamos que lo barra ni uno, lo vamos a juntar con aspiradora y vamos a llevar a hacerlo plata, porque el oro vale fortuna, ¿no? Esto es circo, estos son las manifestaciones, estos son los vientos, los terremotos, los fuegos, a donde Dios no está, donde hay una forma de atrapar la curiosidad de la gente, de despertar muchas veces el interés, y la gente se moviliza por esto, pero gracias a Dios Elías no se movió. Él tenía la certeza que Dios no estaba en ninguno de esos movimientos. Cuando fue el Espíritu Santo, no es escandaloso. El Espíritu Santo no necesita de ruido, no necesita de baile, no necesita de corrida, de salto. El Espíritu Santo es precisamente lo que ocurrió en la 4ª ocasión cuando sintió Elías ese silbo apacible, delicado, algo que llenaba el corazón, algo que tocaba el alma, algo que él supo que Dios estaba ahí. Gloria al Señor. Y recién en ese momento él se puso de pie y en la puerta de la cueva y Dios habló con él. Gloria al Señor. Dios es suave, Dios es delicado, Dios es respetuoso. Amén. Gloria a Dios. Dios no te onubila la conciencia. Hay algunos profetas, entre comillas, que dicen, cuando Dios me da, yo no me puedo sujetar. Mentira. Esto es una mentira catastrófica, porque dice el apóstol San Pablo, hablando de los dones y hablando del Espíritu Santo, dijo y enseñó en 1 Corintios que el profeta sujeta al Espíritu y el Espíritu sujeta al profeta. Quiere decir, yo nunca pierdo la conciencia. Nunca, así Dios te dé una revelación de ángeles del cielo volando en este lugar, como dice el corito, no vas a perder la conciencia, no vas a perder el dominio propio en ningún momento. Gloria al Señor. Quiere decir, se está predicando la palabra y vos estás recibiendo una revelación del Espíritu Santo, vos tenés la capacidad de quedar quietito allá orando hasta que se termine la predicación de la palabra y ahí entregás tu revelación, ¿no? Porque el Espíritu el profeta sujeta al Espíritu. Es decir, no, y esto lo enseña Pablo. Si un profeta recibe una revelación y a otro le he revelado lo mismo, calle el primero. No, quiere decir quede quieto, porque si se levantó otro hermano a entregar lo mismo que Dios me está mostrando a mí, ¿para qué voy a hacer un punching ball de profecía? Pues yo he visto en alguna iglesia donde los porteros tuvieron que separar a los profetas. Porque se trenzaron a los gritos, así dice el Señor, y el otro, así dice el Señor. Y tuvo que venir el portero para separarlo. No, dice, si le he revelado a uno primero que yo me quedo quieto porque Dios está usando a Claudio para entregar lo que Dios me está mostrando a mí. No tengo por qué yo contrincar con Claudio y para hacer allí, ¿no es cierto?, un debate, una contienda. Si le está entregando él se levantó primero y a mí me he revelado lo mismo, yo me quedo quietito. Y puedo quedarme quietito. Y puedo controlarme si la palabra está siendo predicada, porque Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien de estar atento como una antorcha que ilumina un lugar oscuro. Cuando la palabra se predica, todos los profetas se sujetan.
No, cualquier mensaje que recibe lo controla, porque la palabra es la palabra profética más segura, la más importante. La palabra, la escritura. Y cuando la palabra profética de la escritura está siendo ministrada, lo demás se queda todo quietito, porque ella tiene la mayor autoridad. Espero que los hermanos vayan a orar, o espero que se cante un corito, y ahí yo entrego el mensaje que Dios me está dando. Y esto lo puedo hacer porque no, el Espíritu Santo no es descontrolado, no nos quita la conciencia, no nos onubila la mente. Yo nunca voy a perder la mente, por más que el Espíritu Santo descienda arriba mío con toda su gloria, yo no voy a perder la conciencia. No, por eso vuelvo a decir, hay que sospechar de lo que es así, ¿no es cierto?, estruendoso, de lo que es ruidoso, de lo que es fantástico. Era fantástico el terremoto, quebraba las rocas allá afuera, la montaña temblaba, el piso parecía que se abría, era terrible el terremoto, los vientos, yo me imagino vientos de 140, 150 kilómetros por hora, arrancaba los árboles de raíz, era fantástico el viento. El fuego, luego vino por último el fuego, ardían las llamas, se levantaban las llamas por alrededor, pero Elías dijo, Dios no estaba ahí. Elías no se movió. Gloria al nombre del Señor. Se quedó quietito. A pesar de la lucha que tenía, de la depresión que tenía, él tenía discernimiento. Dios no estaba ahí. Y dice la Biblia, Dios pasó. Dios no se quedó, pasó. Y así hay muchos movimientos llamados cristianos donde Dios pasa. Dios no está. Pero hay, la casa del Señor es casa de Dios y puerta del cielo, lugar donde Dios está, la presencia de Dios está. No necesitamos un Dios que pase. Necesitamos un Dios que permanezca con nosotros. Necesitamos un Dios que esté con nosotros. Gloria al Señor. Y Dios iba a estar en el silbo apacible y delicado, ¿no? Y cuando sale Elías, se pone allí y Dios habla con él. Y le encomienda la tarea que todavía tenía para llevar a cabo adelante. Gloria al Señor. Dios es delicado, Dios es respetuoso. Por eso decimos que a Dios hay que buscarlo. Y a Dios hay que invitarlo a nuestro corazón. Dios no irrumpe. Dios dice en Apocalipsis, estoy a la puerta y llamo. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, no atropella, no hace allanamiento del corazón. No, está a la puerta y llama. Tú tienes que dejarle entrar, tú tienes que abrir la puerta. Una persona educada no patea la puerta de tu casa. Una persona educada va a golpear. A ver si tú le atiendes, si tú le abres, si tú le invitas a pasar. Porque si no le invita a pasar, tampoco va a atropellar. Gloria al Señor. No le invita a pasar, se va a retirar. A mí me ha pasado con hermanos que se van de la iglesia enojados, ¿no? Va a la casa y no le recibe. Gloria al Señor. Pasó a Marcelino no hace mucho con una hermana que habíamos recibido de miembro, ¿no? Fue a llevarle una mercadería porque entendimos que estaba sin trabajo, pasándola mal. Y le dije al hermano, vamos a juntar algo, vamos a llevarle. Y le fue a llevar y la mujer le atendió a través del cerco, a través del alambre, no le abrió la puerta. Y el hermano, el hombre, se enojó bien malo porque el hermano había llegado a su casa, ¿no? No recibo a nadie, ni que sea el presidente. Gloria al nombre del Señor, ¿no? Entonces, una persona educada que hizo Marcelino pegó la vuelta, le dejó la mercadería y pegó la vuelta. Una persona educada no va a irrumpir, no va a atropellar. Gloria al Señor, no lo recibe. ¿Qué dijo el Señor? En la ciudad donde no le recibe, sacuda tu zapato, el polvo de tu zapato y sigue el camino. Yo os digo que será más tolerable el castigo de Sodoma y Gomorra que de esa ciudad que no te recibió. No te recibe,
sacude los pies y sigue su camino. Usted es educado, usted no irrumpe. Imagínese si el Señor nos manda a nosotros que no atropellemos, que no allanemos, que no entremos a la fuerza. ¿Cómo Él va a entrar a la fuerza? ¿Cómo Él va a atropellar? No, Él es delicado. Dice, está a la puerta y llama. Si tú escuchas su voz y abre la puerta, Él entrará y cenará contigo y tú con Él. Pero tenés que abrir la puerta. Gloria al Señor. Por eso yo creo que tiene tanto valor esta presencia que Elías sintió en el silbo apacible y delicado. ¿Por qué es delicado? Porque Dios es delicado. Dios no te va a obligar a ser creyente. Dios no te va a obligar a venir a la iglesia. Dios no te va a obligar a ofrendar. Dios no te va a obligar a leer la Biblia. Dios no te va a obligar a orar. Gloria al Señor. Porque si lo hace obligado no sirve. Tienen que ser de corazón. Tienen que ser de voluntad. Yo oro porque siento la necesidad de orar. Yo congrego porque me hace bien y quiero congregar y tengo necesidad de congregar. Yo ofrendo y diezmo porque sé que ahí hay bendición para mi vida. Dios no te obliga. Alguno dice, obligan a diezmar. No, mentira. Obliga a las mujeres a no maquillarse. Obliga a no cortarse el pelo. No, esto es una obra, una campaña diabólica. Nadie te obliga a nada porque Dios no recibe nada obligado. Dios recibe lo que hacemos de corazón y de voluntad. Aún la ofrenda, si no la damos de corazón, más vale no ofrende. ¿No? ¿Y sabe cuál es la ofrenda más grande? La ofrenda de la viuda que dio los últimos centavitos que tenía. Y la gente rica ponía mucha plata, pero dijo el Señor, ella dio más que ninguno, porque dio todo lo que tenía de su sustento, ella dio. Gloria al Señor. Es decir, que la ofrenda no es que vale por cantidad. La ofrenda vale por disposición de corazón. No es que la oración va a ser oída por vana palabrería. El Señor dijo, no use vana palabrería cuando vayas a orar. Cierra tu cuarto y ora a tu Padre en secreto, y Él que ve en secreto te recompensará en público. Gloria. No haga como los fariseos, que piensan que por su palabrería van a ser oídos. Cuando ayunes, lava tu rostro, peina tu cabello y no muestra a los hombres que estás ayunando. Porque los que muestran que están ayunando ya tienen la recompensa. ¿No? Ora a tu Padre, ayuna a tu Padre que está en secreto, para que Él te recompense en público. Hágalo en secreto, para el Señor, no para los hombres. Gloria al nombre del Señor. Entonces esta es la delicadeza de Dios. Un Dios respetuoso, un Dios delicado. Por eso dice que Dios estaba en el silbo apacible y delicado. Dios no necesita desparramarme en el suelo. Nunca me caí. Y le dije a algunos pastores colegas que habían entrado en ese movimiento y me quisieron llevar, y me llevaron a las reuniones donde más de 1,500 personas estaban tumbadas en el suelo. Donde pastores iban al suelo, esposa de pastores, padre de pastores, hijo de pastores, todo al suelo. Recuerdo cuando Anacondia entró con ese movimiento, oraba por los pastores, no quedaba ni uno en pie. Todo tumbado en el suelo. Las mujeres, los hijos y ellos. A mí se cansó de orar por mí, por mi esposa, por los hermanos que yo llevaba a la campaña. Ninguna vez nos caímos. Oraba perfecto, no voy a negar que me oren, me ponía la mano, pero nunca me fui al piso. Y una vez le dije a un colega, si yo me caigo y me tumbo y me desparramo en el piso, yo no sé si sigo predicando. ¿Sabe qué me dijo este pastor colega? Me dijo, eso es soberbia espiritual. Digo, no, porque si me va a orar Alejandro o me va a orar Marcelino, que tiene el mismo espíritu que yo tengo,
y yo me voy a desparramar porque Él me oró, entonces el espíritu que yo tengo no es el espíritu que tiene Él. ¿No? Ahora, si yo ando tumbado, si yo ando mal, si yo ando en cualquiera, sí, yo acepto que me desparrame en el piso, que me haga revolcar bajo los bancos, yo lo acepto porque estoy mal delante de Dios. Pero si yo estoy bien delante de Dios y tengo el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no necesita desparramarme, no necesita revolcarme, gloria al Señor. Yo tenía un pariente mío que era pastor, ¿no? Y él le agarraba la chiripioca así. Entonces tenía 2 camilleros que cuando le agarraba la chiripioca y salía por los pasillos, tenía 2 camilleros atrás. Porque son inteligentes, ¿no? Porque si no tienen los camilleros se rompe la cabeza. Porque se va a desnucar contra un banco. Entonces inventaron lo de los camilleros. Entonces yo tengo 2 guardaespaldas atrás, grandotes los tipos. Entonces a donde me agarra la chiripioca, me tumbo así y me agarran y me ponen en el suelo. Tranquilito nomás. Y ahí me agarran en el suelo, estoy un rato, descanso un poquito y después sigo con el culto. No, gloria al Señor. No, yo he visto, por eso digo que hay fuego de Dios, fuego del diablo, viento de Dios, viento del diablo, terremoto de Dios, terremoto del diablo. Porque yo he visto tumbar la gente, gente que muchos de ellos se convirtieron y luego los bauticé. Gloria al nombre del Señor. Hay parientes de Claudio, todos los tíos de Claudio, el papá de Claudio, toda la parentela de Claudio congregado conmigo se convirtió, algunos los bauticé y todos ellos cuando vinieron al Señor, a los primer cultos que vinieron, nos poníamos a orar de pie. Hay un tío de él, Alberto, me parece que se llama, que anduvo noviando acá con la mamá de Damián. Mire que tenemos historia. Anduvo noviando con la mamá de Damián, cuando la mamá de Damián era joven. Gloria al Señor, ahora tenemos 70 años, ya está vieja. No, andaban de novio. Bueno, él era un lungo viejo. Y me acuerdo en un culto así tan alto como él era, pegó un grito allá en el Perón, ¿se acuerdan? En Marcelino. Pegó un grito y la cabeza de él dio contra el borde de un banco. Parecía una sandía, un zapallo que usted tiró contra el piso así. ¡Pah! Hizo. Yo dije, vamos a juntar los sesos con una escoba. No, quedó casi desmayado ahí. Bueno, oramos y se levantó, se libertó y así pasaban casi todos los cultos, ¿no? Gente que venía atada, gente que venía, Dios le mandaba el terremoto, le sacudía la prisión, le rompía las cadenas y quedaban libres. Pero no teníamos camilleros. Entonces también nos pegábamos cada susto, porque así si no golpeaban el banco, golpeaban la cerámica. Y no es que se echaban en el suelo, yo mirando a dónde iba, si estaba sucio. No, estaba alabando a Dios así parado y así como estaba parado, se venía para atrás y la cabeza era un zapallo que golpeaba contra la cerámica. No, que uno pensaba se abrió la cabeza, rompió la cabeza. Dios no nos permitió nunca tener un accidente, pero hemos tenido unos sustos tremendos. No, porque no hay camillero. Y yo tengo el camillero, yo sé que me tire como me tire, me sostiene y me deposita en el suelo. Ahí tranquilito. No, deje los camilleros. Deje este asunto, deje libre. Y cuando se tumbe, si es el diablo te va a querer matar. Porque esto dijo el padre que tenía aquel joven atormentado, aquel hijo atormentado. Dijo, ¿desde cuándo le pasa? Desde niño. ¿Y cómo le pasa? Y cuando le agarra, dice, le tiran el fuego, le tiran el agua para ahogarlo. Es decir, que el diablo no te tira para que el camillero te ponga a descansar en el piso. El diablo te tira para matarte, para reventarte la cabeza, si es posible, y que no te levante más de esa caída. Esas son las caídas del diablo, ¿no?
que a veces confundimos con la caída del Espíritu, la caída de Dios. No, Dios no necesita tumbarte para llenarte del Espíritu Santo, para visitarte, para visitar tu corazón, para revelarte algo. No necesita que te desparrame bajo los bancos. No necesita que te tumbe, que te revuelque, ni que salga corriendo, ni que empiece a brincar arriba de los bancos. No necesita. Alabo el nombre de Dios. Porque es delicado, respetuoso, apacible. ¿Sabe lo que es apacible? Apacible es algo pacífico, algo tranquilo. No es la chiripioca que me agarra y no me puedo controlar. No se puede controlar. Algunos que me paraban en el culto profetizando, empezaban los gritos, se saltaban arriba de los bancos. Y cuando yo terminaba el culto que le llamaba la atención, yo no me puedo sujetar. No puedes sujetarte. Como Dios te va a quitar la mente, te va a quitar la conciencia, te va a dejar un autómata que va a hacer cualquier pavada y no sabe lo que está haciendo, ¿no? Porque yo no me puedo controlar, ¿no? Aunque estés hablando en lengua, aunque estés mirando ángeles, aunque estés en el tercer cielo, el portero te toca el hombro para que te calles y vos te quedas quietito ahí hablando. Dice el que no interpreta, hable para sí, para Dios. Quiere decir, no interrumpa. Que sean lenguas angelicales. Pero si no hay interpretación, si no hay sentido de lo que se dice, hable para sí, para Dios. ¿Cómo yo puedo sujetarme y hablar para sí, para Dios, si no me controlo? Si es cierto que no nos controlamos, ¿cómo Pablo va a enseñar? Hable para sí, para Dios, si no hay interpretación. ¿Cómo puedo hacer esto si no tengo control? No, cuando los profetas hablen, dice, hable de a uno, a lo más dos, y los demás juzguen. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? No, si yo recibo un mensaje y hay un hermano que está entregando, yo me sujeto. Si no nos podemos controlar, ¿cómo me sujeto? Imagínense, si nadie se puede controlar, empezamos acá un griterío, y nadie entiende nada, todo profetizando. ¿No? Y nadie va a entender nada. Entonces, por eso dice, hablen por turno. ¿No? Entonces uno entiende el mensaje que le están entregando. Gloria al Señor. La iglesia escucha, la iglesia entiende. Esto es cuando está el Espíritu Santo. Esto es cuando está el terremoto de Dios. Esto es cuando está el viento de Dios. Cuando está el fuego de Dios. El fuego sagrado ardía en el altar de Dios. No podía apagarse. Pero había un fuego extraño que por ahí apareció también en la casa de Dios. Los hijos de Aarón, dice que ofrecieron ese fuego extraño y fueron castigados con la muerte. Porque ofrecieron un fuego que Dios no le mandó, no era fuego del altar, no era fuego sagrado, era fuego extraño. Y el fuego extraño es el fuego del diablo. El fuego del diablo quema, destruye. Yo cuando el diablo levanta un fuego en la iglesia, terminan 3 o 4 familias que se retiran de la congregación. Fuego del diablo, ese fuego del diablo, destruye, quema, derrite, consume, ese es el fuego del diablo. Pero el fuego de Dios dice que arde la llama, pero no se consume. No te consume, es para purificar, es para fortalecer, es para vida, para limpieza, gloria al Señor, para probar la fe. Ese es el fuego divino, ese es el fuego a donde está Dios, gloria al Señor. No es para destrucción, es para vida. Entonces discierna que no en todo lugar está Dios. Algunos lugares Dios pasó. Por la puerta de la cueva, dice, pasó Jehová. Pero después lo que vino después, dice, Dios no estaba ahí. Y parecería que por lo fantástico era como para interesarse, era como para tener curiosidad por lo menos.
Pero Elías quedó en el fondo de la cueva, en el oscuro, quietito, porque dice Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el fuego. Dios iba a venir luego en esa delicadeza, en eso apacible. No cree que, si no, mire, Dios en vez de descender, el Espíritu Santo en vez de descender con forma de paloma, hubiera descendido con forma de buitre, forma de cuervo, forma de carancho. ¿Por qué descendió con forma de paloma? Porque la paloma es apacible, delicada. La paloma no está donde hay ruido. La paloma no está en los basurales. La paloma no está donde hay hedor, donde hay mugre. La paloma es un animalito delicado. No, ella escapa de los ruidos, temerosa. Te agarra una paloma en la mano y parece que el corazón de ella va a reventar, va a explotar, porque la paloma tiembla. Parece que se le va a morir en la mano. Porque es delicada, símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es delicado, apacible, amable, respetuoso. Gloria al nombre del Señor, no avasalla, no irrumpe, no allana, no atropella. Gloria al Señor. Alabado el nombre de Dios, es el Espíritu de Dios. Entonces discierna, porque hay mucho ruido afuera de las cuevas. Hay mucho bochinche, hay mucho escándalo, mucho fantasía, gloria al Señor, pero Dios no está ahí. Dios pide permiso. Mire lo que le voy a decir en esta noche. Dios pide permiso. Si yo no le invito a Dios, Dios no atropella. Alabo el nombre del Señor. Dios no necesita desparramarte en el suelo. Mujeres de 120 kilos de peso mostrando los calzones, el trasero allá, porque le agarra uno de una pata, otro de otra pata, de las manos, porque va pateando para los costados. Y le cruza por todo el gentío y le mete allá en la carpa de liberación. ¿Te cree que este es Dios? Que Dios hace esto, avergüenza a una mujer adulta, que la va a avergonzar, que muestre el trasero, que muestre todos los calzones. ¿No? Porque supuestamente el Espíritu de Dios le tumbó. No, los demonios le tumbaron. Esa es una operación del diablo. El diablo avergüenza, el diablo humilla, el diablo es atrevido, el diablo es irrespetuoso, el diablo es atropellador. Sí, el diablo te va a tumbar y te va a arrastrar por los bancos, el diablo te va a avergonzar. Que gloria al nombre del Señor, te va a hacer abrir la boca, gritar, vomitar. Eso hace el diablo, gloria. No el Espíritu Santo, hermano querido. El Espíritu Santo es amable, pacífico, gloria. Apacible, gloria. Alabado el nombre de Dios, gloria al Señor. Discierna. Si no te vas a ir a meter en los fuegos diabólicos, o en los terremotos diabólicos, o en los vientos diabólicos. Y Dios no está en ese asunto. Alabo el nombre de Dios. Escucha al Espíritu Santo esta noche. Alabo el nombre de Dios. Apacible, delicado. Alabado el nombre del Señor. Apacible, delicado, respetuoso. Amable. Vale el texto que le mencionaba, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta. Yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Tiene que abrir la puerta.
Yo tengo que abrir la puerta, pero a veces abrimos la puerta para las manifestaciones diabólicas y no abrimos la puerta para la obra del Espíritu Santo. Abra la puerta para lo verdadero, lo genuino de Dios, el Espíritu de Dios. Abra la puerta para lo de Dios y discierna. Dios, acuérdese el mensaje esta noche, Dios no atropella, Dios no avasalla, Dios no allana tu corazón. Golpea, llama. Si tú abres, Él entra y es bienvenido. Si tú no abres, pasa de largo. Cantares dice esto. Escuché la voz de mi amado que llamaba. ¿Cómo me vestiré mis ropas? Era medianoche. Me levantaré y abriré a mi amado. Y cuando se levantó, mi amado ya había pasado. Había seguido de largo. Gloria al nombre de Dios. Gloria al Señor. Dios te bendiga en esta noche. Ponte de pie en esta noche. Estamos orando al Señor. Alabado el nombre de Dios. Gloria al Señor. Alabado el nombre de Dios. Silbo apacible y delicado. Así sea el mensaje más duro que Dios, el Espíritu Santo, te dé para entregar. El mensaje más duro que Dios te revele va a ser amable y va a ser respetuoso. Gloria al Señor. Va a ser amable y va a ser respetuoso. Estos días hablaba con un hermano que me consultaba. Yo decía, ni que Dios te muestre que el pastor está en adulterio. Alabado sea Dios. Hay congregaciones donde el profeta se levanta por medio del pasillo. Arrepiéntete, hermano Orlando, y arregla tu vida porque estás en adulterio. A los alaridos. Y Orlando tiene la esposa que está por ahí. Y por ahí están los hijos, y por ahí están los nietos. Y por ahí hay compañeros de trabajo, por ahí hay vecinos. ¿Usted cree que esto es el Espíritu Santo? No. Definitivamente este no es el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe por qué no es el Espíritu Santo? Aunque sea verdad. Porque el Espíritu Santo es amable, pacífico. El símbolo es una paloma. Entonces, si Dios me revela que el hermano está en esa condición, yo le voy a llamar en privado, a solas. Y le voy a dar lo que Dios me dio para darle. Dios me mostró, hermano. Y le voy a dar un consejo, arreglar tu vida. Pero nunca va a ser así escandaloso, vergonzoso, humillante delante de toda la congregación. Porque si es cierto, yo le entrego un mensaje que es cierto. Puedo estar en lo cierto y estar errado. Mire, los profetas, cuando Dios se lo iba a llevar a Elías, vinieron los profetas de Israel y le dijeron a Elías, le dijeron a Eliseo, que era discípulo. Eliseo estaba aprendiendo al lado de Elías. Le dijeron, ¿sabe una cosa? ¿Sabe que Dios va a llevar a tu pastor? ¿Sabe que te lo va a quitar y te va a quedar solo vos? Que le seguí para todos lados, que le lleva el portafolio. ¿Sabe que tu pastor termina en estos días? ¿Era la verdad? Era revelación de Dios, pero en un espíritu equivocado. Y dice que Eliseo le dijo, lo sé, cierren la boca. No necesito esa clase de mensajes, yo ya lo sé. Gloria al Señor, cierren la boca, porque no están en el Espíritu de Dios, están en el Espíritu del diablo, gloria, aunque sea verdad. Porque Dios es delicado, amable, pacífico, amoroso, no destruye, no humilla, no avergüenza. Así sea la revelación más importante que Dios te muestre, hay formas. No siempre es para entregarlo públicamente. A veces tenés que hablarlo en privado, en secreto. Alabado el nombre de Dios. ¡Gloria! Un silbo apacible y delicado. Grábese esta palabra. Apacible y delicado. Esto es Dios.
apacible y delicado. Esto es Dios. Alabo el nombre del Señor. Amén, hermano. Dios te bendiga en esta noche. Gloria. Cierre tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos. Te damos las gracias, Señor, por el Espíritu Santo, que es apacible, delicado. Allí estaba Elías presentándose delante de ti. Y tú estabas hablando con él en ese silbo apacible. ¡Oh, gloria! No había ruido, no había temblores, no había fuego que consume, no había viento que rompe y arranca. ¡Oh, gloria! Había, Señor, una presencia amable, una presencia suave. ¡Aleluya! Eso es el Espíritu de Dios. Señor amado, saca de la confusión a tantos cristianos que están creyendo que tú estás ahí y tú no estás en esas manifestaciones, Señor, en ese ruido. ¡Oh, gloria! ¡Alístale! ¡Calma la bazar! ¡Gloria! ¡Oh, gloria! Padre mío, danos el discernimiento que tenía aquel siervo para los tiempos que vivimos, para los días que corren, gloria, para discernir lo que es tuyo y lo que no es tuyo. Gracias te damos, Padre. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga la paz y la comunión.